Muy buenas a todos y bienvenidos a dar un paso más en la búsqueda de la verdad, como siempre. ¿Os habéis preguntado alguna vez si es cierto todo lo que nos cuentan en los libros de historia? Si son ciertos todos esos descubrimientos o inventos que son atribuidos a determinadas personas. En este programa descubriréis que en relación a la historia de la humanidad, no todo es como nos lo han contado. Las 10 mentiras más grandes de la historia de la humanidad. Número 10. Osama Bin Laden fue el primer hombre en atacar Estados Unidos en su territorio. La historia del 11S es un cúmulo enorme de mentiras. Y una de las principales mentiras que se ha dicho es que Osama Bin Laden fue el primer hombre que, partiendo desde otro país, atacó suelo estadounidense con éxito. Pero la historia de los Estados Unidos no nos dice lo mismo, ya que se sabe que el primer hombre que atacó los Estados Unidos desde otro país ha sido Pancho Villa, quien en 1916 reunió a casi 600 hombres, cruzó el Río Grande y atacó la ciudad de Columbus, en Nuevo México, donde mató a 7 personas y provocó un auténtico caos durante al menos 10 largas horas. Número 9. La muralla china es visible desde el espacio. Nos lo han dicho siempre desde que éramos niños. Apareció incluso en libros de historia en la escuela. Siempre nos dijeron que el único monumento que se veía desde el espacio era la Gran Muralla China. Pero amigos, esto es completamente falso. La Gran Muralla China no se ve desde el espacio. Numerosos astronautas lo han confirmado, pero podemos confirmarlo también nosotros mismos con la poderosa herramienta Google Earth. O también con Google Maps, pero mejor en Google Earth, porque desde ahí podemos visualizar la distancia a la que estamos de la Tierra para así simular que estamos en la Estación Espacial Internacional. Así pues, nos podríamos poner a 400 kilómetros de altura, que es la distancia a la que está la Estación Espacial Internacional, y como podéis comprobar, no se distingue absolutamente nada, ni a 400 kilómetros, ni a 200, ni siquiera se ve a 100 kilómetros sobre la Tierra. Eso sí, hay otras muchas estructuras hechas por el hombre que sí se ven desde esa distancia, como por ejemplo la Gran Pirámide de Giza, que se ve desde unos 80 o 100 kilómetros de altura perfectamente. Pero bueno, deciros que una de las vistas más increíbles son los invernaderos de Almería, en España, que se ven desde hasta unos 5.000 kilómetros de distancia. Número 8. Los vikingos usaban cascos con cuernos. Los vikingos fueron habitantes de lo que se llama Escandinavia, que fueron conocidos también por sus incursiones y pillajes en Europa. Iban muy armados con espadas, escudos, lanzas, hachas y arcos con flechas. Pero cuando examinamos la historia vikinga, jamás encontramos cascos con cuernos. De hecho, los yelmos y armaduras que llevan los vikingos de los grabados modernos no aparecen en los hallazgos arqueológicos. Jamás se han encontrado cascos con cuernos en las tumbas vikingas. Estos se crearon para una ópera de Wagner en el siglo XIX. Número 7. Los Reyes Magos eran 3. Siento fastidiarle la ilusión a muchos niños, pero los Reyes Magos ni eran 3, ni eran reyes, ni tenían esos nombres que tienen. Fue todo inventado. Según los evangelios, los Reyes Magos o Magos de Oriente eran visitantes que tras el nacimiento de Jesús acudieron desde países extranjeros para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica. Esos regalos, bueno, según cuenta la Biblia, son tales como oro, incienso
y mirra. Pero aquí viene el matiz. En dichos evangelios no figura ningún nombre que se le da en la actualidad, ni tampoco figura que fueran reyes, ni tampoco pone que fueran tres. O sea, que es todo falso, solo eran unos simples visitantes. Número 6. Walt Disney era un gran dibujante. Esta es una creencia muy extendida, pero lo cierto es que el señor Walt Disney no tenía ni idea de dibujo y jamás diseñó a ninguno de los personajes de Disney a lo largo de su historia. Durante muchos años se dijo que Mickey Mouse había sido creado por él, pero ahora sabemos que fue obra exclusiva del dibujante Ub Iwerks, quien dejó a Disney compartir la autoría para negociar económicamente determinadas condiciones. Es decir, pudo ser un gran empresario, pero no era un buen dibujante. Número 5. Copérnico fue el primero que sugirió que la Tierra giraba alrededor del Sol. Siempre hemos creído, y yo me incluyo, que Copérnico ha sido el primer hombre, la primera persona, en sugerir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Pero esto no es cierto. El primero que lo sugirió fue Aristarco de Samos. Aristarco de Samos fue un astrónomo y matemático griego nacido en Samos, Grecia. Él es la primera persona que se conozca que propuso el modelo heliocéntrico del sistema solar, colocando, evidentemente, el Sol, y no la Tierra, en el centro del universo conocido. Dejó constancia de ello en un tratado titulado De Revolutionibus Caelestibus. Por desgracia, eso fue hace unos 2300 años, y todo el mundo creía que la Tierra era el centro del universo, así que nadie le creyó. Número 4. Albert Einstein recibió un premio Nobel por su teoría de la relatividad. Estas afirmaciones las hemos oído en numerosas ocasiones, pero he de deciros que no son ciertas. El premio Nobel que recibió Einstein en 1921 se le fue otorgado por su explicación del efecto fotoeléctrico, es decir, la capacidad que tiene la luz de liberar electrones en una superficie metálica. Es cierto que sus contribuciones en física y relatividad ayudaron en cierto modo, a que recibiera tal premio. Pero la verdad es que la razón principal de recibir ese premio Nobel fue el efecto fotoeléctrico. Número 3. Graham Bell inventó el teléfono y Fleming la penicilina. Al igual que pasó con Nikola Tesla, lo hemos explicado en más ocasiones, al que Marconi, por cierto, le robó las patentes de la invención de la radio y se adjudicó el invento, pues también algo similar ocurría con Alexander Graham Bell. El teléfono lo inventó Antonio Meucci, quien en 1870 instaló un dispositivo de telecomunicaciones entre el sótano y el dormitorio de su casa de Nueva York. Presentó la solicitud de patente, pero era muy cara y no la pudo pagar. Alexander Graham Bell fue el hombre que se aprovechó de esto, retocó el invento más tarde y lo patentó como suyo. Pero hubo otro famoso que también se adueñó de una patente que no le correspondía. Hablamos de Alexander Fleming, el conocido padre de la penicilina. Pero lamentablemente y desgraciadamente para él no es el padre de la penicilina. La penicilina la descubrió Ernest Duchesne, estudiante del Instituto de Medicina Militar de Lyon. Este hombre descubrió 32 años antes que Fleming que había un hongo que tenía la propiedad de matar bacterias. Lo que ocurrió es que el joven fue desprestigiado y nadie le hizo caso. Sin embargo, Fleming tenía mucho más prestigio y a él sí que le hicieron caso, otorgándole el descubrimiento a la persona equivocada.
Número 2. El número de la bestia es el 666. Está muy extendido que el número de la bestia es el número 666. La verdad es que todo el mundo juega con esa numerología. Todo el mundo hace coincidencias, hace predicciones y realiza diferentes dibujos con el número 666. Incluso se han hecho películas, ¿no?, con el número 666. Pero toda esta gente estaba equivocada. El número 666 no es el número de la bestia. El número de la bestia es el número 616. Simplemente el 666 fue un error de la traducción de los manuscritos del Apocalipsis. Los investigadores del Ashmolean Museum de Oxford volvieron a estudiar los papiros de los Chirincus que contienen el texto original del Apocalipsis de San Juan y han descubierto que se habían cometido errores de traducción en la versión que todos conocemos. El error más grave, evidentemente, es confundir el 666 con el 616. Número 1. El hombre evolucionó del mono. Es verdad que genéticamente el hombre se parece mucho al mono, pero la verdad es que no descendemos directamente de él, sino de una especie que convivió con él, más avanzada y con una capacidad mayor de aprendizaje. Una especie que probablemente es híbrida entre la Sahelanthropus chadensis y otra especie quizás extraterrestre. Por ahora no se sabe mucho más y tampoco se sabe por qué los chimpancés, que evolucionaron también de esa especie, no evolucionaron más y el ser humano sí. Se supone que evolucionaron del Sahelanthropus chadensis, pero que nadie se hibridó con ellos. Esta sola es una hipótesis, pero lo que sí está claro es que el hombre no evolucionó del mono. Esto es una creencia que apareció para desprestigiar a Darwin y que aún hoy en día determinados científicos y no científicos la siguen usando. Simplemente fue una creencia que se hizo, digámoslo así, viral para desprestigiar los hallazgos de Darwin. Y bueno amigos, como veis, jamás debemos creer lo que afirman las creencias colectivas sin analizar toda la información disponible, pues estas afirmaciones pueden ser tranquilamente erróneas y podríamos estar engañados durante mucho tiempo. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.